Hola, bienvenidos al curso Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el segundo módulo que es Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia. Si vemos la variación de la potencia consumida en un sistema de potencia hora por hora durante un día, podemos llegar a las curvas que podemos ver en la figura. Aquí pueden notar que la forma de la curva es consistente a lo largo del tiempo, ya que esta fue medida en distintas fechas a lo largo del año y pueden ver que coincide en la forma. Ya, los niveles pueden ser un poco más altos, más bajos, pero la forma coincide. Eso significa que existe un patrón diario en el consumo de energía eléctrica y que este patrón diario está relacionado con el nivel de actividad humana. Por lo tanto, es posible establecer en forma estadística un consumo promedio por hora y por lo tanto saber, obviamente estadísticamente hablando, cuánta es la potencia que se va a consumir en el sistema. Y por lo tanto, la operación del sistema de potencia tiene que ser capaz de proveer esa energía, ese nivel de potencia. Si analizamos la misma curva de demanda, la curva de carga, pero esta vez clasificando por tipo de demanda, podemos ver que el consumo industrial es prácticamente constante, ya que la industria funciona a las 24 horas del día y no tiene grandes variaciones. Por otro lado, la potencia consumida por el sector comercial o de servicios tiene una variación marcada en diferencia entre el día y la noche y con un par de pics de consumo en la mañana y en la tarde. Pero es en la energía consumida, o la potencia, perdón, consumida por el sector domiciliario, es donde más se ve la variación, la variabilidad de potencia de hora a hora. Ahí podemos ver marcadamente un ciclo día-noche, en donde hay un nivel muy bajo en la hora valle, en la hora de la noche, ¿cierto? Y tenemos un consumo muy alto en las horas peaks, que obviamente, de nuevo, coinciden con los ciclos de la actividad humana. Si lo analizamos desde el punto de vista de las plantas generadoras, podemos ver que las plantas generadoras térmicas, en particular la nuclear, funcionan de manera relativamente constante, es decir, entregan un nivel base de potencia para el sistema. Para el sistema. Eh, las plantas de energías renovables, usualmente, dependiendo del país, ¿sí? Pero usualmente se les da prioridad, es decir, ellos pueden inyectar toda la potencia que generan si es que están recibiendo vientos, si están recibiendo luz solar, y hay otras energías que tienen que disminuirse para poder cumplir con el nivel de consumo en cierto momento. Estas energías que tienen más disponibilidad de ser aumentadas o disminuidas son usualmente la energía hidráulica. Eh, y como ustedes pueden ver en la figura, esa es la que tiene mayor eh, diferencia, ya que en un momento se entrega un máximo de potencia hidráulica y luego se entrega un valor bastante mínimo cerca de las 2 3 de la mañana. En algunos países existe además la posibilidad de comprar o vender energía, como es en el caso de Francia y España. En este caso, el aire gris que se ven abajo entre las 7 de la mañana y las 1 la 1 de la tarde corresponde a la em, hora en donde se está comprando energía para suplir la variación de energía que es muy alta en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema de potencia? Tiene que realizar un balance de potencia. Tiene que suplir toda la potencia demandada por las cargas, ajustando la potencia aportada por los generadores. Para hacer eso, tiene entonces que tener una información desde las cargas, tener información de la potencia o alguna estimación que le permita indicarle a los generadores cuánto tienen que consumir, quiénes están encendidos, quiénes están apagados y cómo tienen que reaccionar ante cambios en la potencia. Eso es lo que vamos a analizar ahora en este módulo. Este sistema de balance usualmente se divide en tres partes dependiendo de la velocidad con la cual opera, el área en la cual opera, la geográfica en la cual opera y las variables con las cuales trabaja. En el nivel de regulación primaria tenemos que es el nivel de regulación más rápido, el que está más cercano al generador y opera en cada uno de los generadores del sistema de potencia. Este sistema de regulación permite dar una referencia de potencia mecánica a la turbina, si es que es un generador con turbina, eh, para poder generar la potencia necesaria por el generador, que requiere el generador sincrónico. Luego tenemos la regulación secundaria, que es una regulación que opera en torno entre los 30 segundos y los 15 minutos y que tiene un rango de actuación más amplio, o sea, un grupo grande de generadores.
Y este controla la frecuencia y además el intercambio de potencia con otras áreas. Y por último tenemos la regulación terciaria, que es una regulación que funciona en torno o sobre 15 minutos y que tiene un ámbito de operación mucho más extenso que usualmente es todo el sistema de potencia. Esta regulación lo que busca es mantener la reserva de energía de cada una de las plantas generadoras en un nivel estable y además decidiendo qué plantas se encienden, cuáles se apagan y cuáles aumentan o reducen su consumo, su generación. Perdón. Vamos a analizar primero la regulación primaria. Para poder analizarla vamos a ver primero cómo funciona un sistema de generación termoeléctrico. Acá tenemos la entrada de vapor de la turbina que es controlada por una válvula y por lo tanto con esto podemos controlar cuánto vapor y cuánta potencia mecánica ingresa a la turbina. Esa potencia mecánica a través de un eje, ¿cierto? Y a una cierta frecuencia hace girar a un generador sincrónico. Este generador sincrónico tiene un devanado de campo, que es el que produce el campo interno en el motor, y tiene un devanado de armadura, que es el que se conecta al sistema eléctrico y el que genera la corriente trifásica. Las variables más importantes que tenemos que medir ahí son la potencia y la frecuencia eléctrica. Para poder controlar este sistema necesitamos establecer una relación entre la potencia y la frecuencia eléctrica. Y podemos darnos cuenta de que esa relación es inversa. Es decir, cuando yo conecto más potencia al sistema eléctrico, el efecto en el sistema mecánico es que lo estoy frenando, es decir, le estoy sacando energía al generador y el generador le va a sacar energía a la turbina y por lo tanto va a disminuir la velocidad a la cual gire y eso en el fondo disminuye, como es sincrónico, disminuye también la frecuencia. En el caso contrario lo mismo, si es que se disminuye la carga del sistema eléctrico, el generador sincrónico está recibiendo más potencia de la que entrega y por lo tanto tiende a acelerarse y la turbina tiende a acelerarse. Por lo tanto, en este sistema tenemos dos variables de control. Una que es el devanado de campo, que usualmente se ocupa para controlar potencia reactiva, y otra que es la válvula de admisión, o sea, cuánto vapor o cuánta capacidad de trabajo estoy ingresando a la turbina. Y esta es la que se ocupa para controlar la potencia activa. El método de control que se ocupa para controlar los generadores se llama Drup Control, y este que se muestra acá, en donde tenemos el generador que está alimentado por una cierta potencia mecánica, y este generador alimenta el sistema eléctrico. Tenemos la medición de la velocidad y esta medición de velocidad se resta a una velocidad base. Esa diferencia de velocidad, el control Drup nos permite asociarla a una diferencia de potencia, es decir, si la velocidad, por ejemplo, acá disminuye, es decir, yo conecté cargas al sistema eléctrico, la velocidad disminuye y por lo tanto el delta P aumenta. Eso quiere decir que la potencia de referencia que yo necesito para la turbina aumenta. Y la turbina y su control interno, es decir, los controles de flujo, controles de temperatura, van a hacer que la potencia mecánica, en el fondo, aumente y compense el aumento de potencia que sufrió el sistema eléctrico. Por lo tanto, este sistema de control permite corregir desequilibrios instantáneos entre producción y consumo, modificando la potencia mecánica, la referencia de potencia mecánica de las turbinas, permite balancear la operación de cada uno de los generadores en forma independiente, porque cada generador tiene una curva de Drup distinta. Y el que esa curva de Drup, de relación entre frecuencia y potencia sea distinta, está básicamente relacionada con la capacidad de aporte de cada generador al sistema eléctrico. Mientras más grande la generación, mientras más grande el sistema de potencias, el generador, mientras más potencia tenga el generador disponible, más pendiente va a tener esta curva. Es decir, vamos a poder sacar y inyectar mayor cantidad de potencia con una menor variación en la frecuencia. Si por otro lado el generador es pequeño, tiene poca inercia, quiere decir que si yo pongo, la curva es más plana y por lo tanto si yo pongo o le saco potencia, la frecuencia va a variar en forma más abrupta. ¿Para qué sirve este control Drup? ¿O por qué se ocupa en sistemas de potencia? Es porque tenemos usualmente muchos generadores funcionando en paralelo y necesitamos a cada uno de los generadores indicarle una referencia de potencia. El problema es que la potencia no se puede medir directamente en todos los puntos del sistema de potencia, porque en cada punto que midamos la potencia va a ser distinta.
pero la frecuencia sí es una variable que es común en todo el sistema de potencia y por lo tanto va a ser la misma independientemente de donde la midamos. Por eso, cuando tenemos varios generadores y aplicamos control drop, cada generador va a ver a la entrada del control drop una variación de frecuencia que es la misma en cada uno de ellos. Y dependiendo de la capacidad del generador, y que en el fondo nos determina la pendiente del drop control, va a indicar cuánta potencia tiene que cambiar. En este caso podemos ver que la potencia del primer generador tiene que cambiar, tiene que aumentar un poco, en el caso del generador 2 tiene que aumentar mucho más, y en el caso del generador 3 tiene que aumentar un valor intermedio entre los dos anteriores. Y de esta forma podemos no solo, con el control drop podemos no solo compensar las variaciones de potencia, sino también hacerlo en forma balanceada entre los distintos generadores, en forma proporcional dependiendo qué capacidad cada uno de ellos tiene. El problema del control drop es que es un controlador de ganancia pura. Por lo tanto, en un sistema realimentado, este controlador de ganancia pura nos va a entregar un error en estado estacionario, un error de la frecuencia en estado estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes pueden ver en esta figura, si se genera una variación de potencia, se- eh, alejando la potencia de su punto nominal de operación, el control drop va a generar las referencias de potencia mecánica necesarias para compensar esa potencia, pero es probable que la frecuencia a la cual quede operando el sistema no sea la frecuencia nominal. Eso puede o puede no ser problema dependiendo de la desviación que tenga esta frecuencia. En el caso de Chile, del sistema chileno, si el sistema está operando entre 48.5 Hz y 51.5 Hz, puede operar en forma indefinida. Es decir, si la variación de potencia está dentro de ese rango, no tiene que llevarse a cabo ninguna acción adicional. Si la frecuencia sale de ese rango, dependiendo del rango en el cual llegue, entonces hay que aplicar una compensación de esa frecuencia. Y esa acción es la que está encargado la regulación secundaria. Esta regulación secundaria, en el fondo, es que uno de los generadores, además de tener el control drop, tiene una acción integral. Y esta acción integral permite entonces eliminar el error en estado estacionario y llevar a la frecuencia al nivel de la frecuencia nominal. ¿Ya? Para hacer eso, si quiero llevar la frecuencia a nivel nominal, significa que se aumentó la potencia en el sistema eléctrico, todas las generadoras tienen que ser capaces, la suma de las generadoras tiene que ser capaces de suplir la potencia que el sistema eléctrico pide. A eso se refiere con que todas las unidades tienen que contar con la reserva de energía suficiente. Si una de ellas no puede, entonces hay que tomar acciones adicionales, como por ejemplo encender o apagar generadores o encender o apagar cargas. Y eso se encarga el control terciario. Este control terciario entonces nos permite restituir la reserva de regulación, es decir, estimar o identificar en el sistema eléctrico completo cuál es la forma óptima de poder generar energía, cuáles son las plantas que generan energía, que conviene conectar para generar energía, ya sea desde un punto de vista técnico, desde el punto de vista de estabilidad, por ejemplo, o desde un punto de vista económico, dependiendo del precio de cada una de las energías, y indicar, por lo tanto, al operador del generador, ¿cierto?, que la unidad tiene que estar encendida o apagada, o tiene que aumentar o disminuir su nivel de potencia nominal. El, También puede hacerse con cargas, pero este es un tema que no se ocupa mucho, se ocupa usualmente solamente para protecciones, para efectos de protección. Como tiene que actuar en el orden de los 15 minutos, es muy difícil que este sistema opere o encienda, o trate de encender una central térmica, porque los encendidos de la central térmica toman mucho más tiempo. Pero sí puede usar centrales térmicas que ya estén conectadas, aumentarle la cantidad de potencia, pedirle que genere más potencia, y también puede usarse centrales cuyo encendido y apagado es más rápido, por ejemplo las centrales hidráulicas.
Por lo tanto, este sistema de regulación terciaria es un sistema que tiene dos variables de control: la cantidad y tipo de generadores que yo puedo encender y apagar, y las cargas que yo podría eventualmente apagar o encender. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando lleguemos eh, a los servicios complementarios que vamos a ver más adelante. Estos servicios complementarios son em, servicios que tiene que ofrecer el sistema de potencia para mejorar la calidad de energía, la eficiencia, el costo y disminuir el costo en el cual opera. Y se dividen en tres tipos. Tenemos los servicios de balance, en donde están los que nosotros revisamos recién, ¿cierto? Los de balance de frecuencia, y que permiten mantener un equilibrio entre la generación y demanda. ¿Ya? Eso es lo que hacía el control primario, secundario y terciario. Luego tenemos los servicios de control de tensión, que son todos los servicios que permiten mantener el nivel de tensión en todas las barras del sistema. Y por último tenemos los servicios de recuperación de servicio, que son los servicios que permiten, una vez que se produce un apagón, volver a encender el sistema de la forma más rápida y confiable posible. Los servicios de balance, como ya les mencioné, corresponden precisamente al control primario de frecuencia, secundario de frecuencia y terciario de frecuencia. Esos están incluidos dentro del servicio de balance. Pero además tenemos algunos servicios adicionales, como por ejemplo el control rápido de frecuencia, que este opera con dinámicas que van más rápidas de un segundo y usualmente están asociadas a fuentes de energía que tienen un convertidor de potencia entre medio, es decir, fuentes renovables, o a veces con almacenamiento de energía, que también tiene un convertidor, porque el convertidor es el único dispositivo que podría actuar en ese rango de tiempo. Luego tenemos las cargas interruptibles, que son cargas que por contrato uno puede pedir que se enciendan o se apaguen, y que se ocupan para controlar el balance de carga. Y por último tenemos las desconexiones de carga automática y manual, que en el mismo sentido también permiten apagar o encender cargas, pero estos se ocupan principalmente para cuando existen problemas de fallas. Tenemos también los servicios de control de tensión, que es una gran variedad de servicios que permiten mantener el nivel de tensión en los distintos puntos de la red, ¿ya? Inyectando potencia reactiva o usando transformadores con taps. Hay una gran variedad de tipos de servicios de control de tensión. Y por último, tenemos los servicios de recuperación de servicio, que básicamente son tres. Uno que es la partida automática, es decir, servicios que permiten al sistema partir rápidamente después de un apagón y que usualmente están relacionados con servicios que tienen almacenamiento de energía incorporado. Tenemos los servicios de aislamiento rápido, en donde una parte de la red puede seguir funcionando a pesar de que el resto del sistema se haya caído. Y ahí tenemos las microredes. Y por último tenemos los equipos de vinculación, que son equipos que nos permiten ir encendiendo la red en distintos segmentos en forma rápida y en forma confiable. Y ahí tenemos también una gran cantidad de dispositivos como transmisión por corriente DC. ¿Ya? Muchos de estos elementos los vamos a ver al final del curso. Entonces, con esto terminamos la clase. Espero que haya quedado claro la forma de operar el sistema de potencia. Es bastante simple, son básicamente tres niveles de control, cada uno enfocado en una operación en particular. Y agradecerles por su asistencia a este módulo.